com a sempre o de sempre. A la Celta! El Barça l'Este! Hola a todos los celtistas y a todas las celtistas, bienvenidos a un nuevo episodio del Bar Celeste que podéis escuchar tanto en iVoox como en YouTube. Soy Antón García Fernández, os hablo como de costumbre desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América, después de un partido de emociones fuertes, pero solamente al final, porque la verdad durante el encuentro pocas emociones hubo y el Celta rescató in extremis un punto frente al Real Valladolid. Y para comentar este partido y muchas otras cosas que tienen que ver con la actualidad del Real Club Celta de Vigo, al otro lado de la línea tenemos, como siempre, en Bayona, a Fernando Rodríguez Estevez. Fernando, ¿cómo va todo por ahí? Creo que ya hasta puedes salir del municipio para caminar, ¿o no? ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes a todos los amigos celtistas que nos siguen por diferentes vías de internet. Y efectivamente, la Xunta de Galicia ha decidido que los ayuntamientos que estén un poco en el mismo nivel de contagios se puedan intercomunicar, y efectivamente nos han abierto las fronteras, no de forma total hasta donde queramos, pero sí con ayuntamientos, pues como digo, que están limítrofes y tienen una incidencia media o baja, y están en ese sentido similares a Bayona, que es el caso, ¿no? Por lo tanto, sí, nos sentimos ya un poco más libres aquí en la Real Villa bayonesa y, con una temperatura suave, albiscando ya la primavera gallega, con los árboles ya poniendo otro color. Y como tú decías, hablando de emociones, pues ayer realmente la sangre se nos alteró cuando marcó primero el Valladolid. Pensábamos que la cosa iba a acabar mal, y después nos volvimos a alterar para bien con ese gol de Murillo a pase de Yago Aspas, que ha vuelto a ser decisivo, ¿no? Sí, ese partido que tuvo lugar a las 2 de la tarde, cosa que no le gustó demasiado al Chacho Coudet, parece que eso de jugar a las 2 de la tarde no le gusta mucho, y pues como ya decía en el comentario breve que hice ayer, no pude ver el partido en directo porque aquí no se retransmitió en directo, pero sí vi un largo reportaje, los 90 minutos del encuentro condensados en 60, y pues la verdad es que me aburrí soberanamente, y le doy la razón a nuestro amigo el Cumbias, que en su vídeo de ayer mismo decía: si no habéis visto el partido, no perdáis el tiempo. Aunque sí es cierto que no me disgustó ver ese gol en la parte final, que salvaba un punto para el Celta. Para empezar nuestro comentario de este partido, me gustaría leer el comienzo de un artículo de Clemente Garrido en El As, un artículo que me señaló mi padre después de que terminase el encuentro, y solamente su primer párrafo, Fernando, dice así, y creo que sirve para introducir esta discusión acerca de este encuentro: Real Club Celta de Vigo 1, Real Valladolid 1. Dice Clemente Garrido, periodista vigués en El As: el encuentro disputado por Celta y Valladolid fue un insulto al fútbol. Ya empieza bien. Y luego dice: si hubiera decencia, deberían pedir perdón por ofrecer una imagen tan paupérrima. Menos mal que no hubo público, porque hubiera sido causa de delito por fraude. Y termina diciendo: el punto sumado por ambos equipos es incluso excesivo premio para lo visto sobre el césped de Balaídos. Los contendientes aburrieron hasta a las gaviotas. Pues eso es lo que dice Clemente Garrido para iniciar su artículo en El As, hablando acerca del encuentro. ¿Crees que está siendo Clemente Garrido demasiado duro, Fernando? ¿O entiendes esas palabras tan duras al mismo tiempo sobre el encuentro de ayer? Bueno, yo lo que entiendo es lo que te comentaba en el último Bar Celeste, en el que te decía que, aunque puede decirse que la Liga Española en su nivel global ha descendido, creo que se ha emparejado muchísimo el nivel de los equipos entre sí. Y el partido de ayer, más allá de que el juego no fuese vistoso por parte de ninguno de los dos equipos, pues da muestra de ello, ¿no? Es decir, es una clara muestra
de cómo los equipos se preparan muchísimo mejor que hace años, saben y tienen mucha más información del rival y plantean los partidos no tanto de una forma estética y bella para ganar puntos, sino más bien pensando en de qué manera no me puede hacer daño el rival porque sé cómo juega, ¿no? Yo creo que el entrenador del Valladolid, Sergio González, planteó este partido sabiendo cuál es la idea y lo que le gusta hacer al Chacho Coudet, ¿no? El Valladolid corrió mucho, empezó presionando muy arriba y por momentos, bueno, pues parecía que en vez de jugar contra 11 estábamos jugando contra 22. Cuando pasa eso, cuando tienes la sensación de que estás jugando con más jugadores, contra más jugadores de los normales, pues quiere decirse que está muy bien colocado el equipo rival. Y el equipo rival, el Valladolid en este caso, estuvo muy bien colocado en el campo, en todas las zonas del juego. Llamaba al Celta de Óscar García, cuando todavía estaba el entrenador de Sabadell dirigiendo al Celta, pues algo que yo reclamaba al Celta lo cumplió perfectamente y muy bien, en mi opinión, el Valladolid, ¿no? y su técnico Sergio González, ¿no? Por lo tanto, el Celta se encontró con este equipo y le costó muchísimo tanto enlazar jugadas, ya no enlazar jugadas, sino lanzar una serie de pases a una velocidad aceptable que pudiesen crear huecos y abrir al rival, ¿no? Pero, como digo, muy ordenado el Valladolid, muy disciplinado, presionando muy arriba, y esto, pues, bueno, complicó un mediodía que muchos, quizás por desconocimiento de cómo está ahora mismo la Liga, o por también desconocimiento de los últimos años en los que el Celta lo ha pasado fatal, pues se pensaban que iba a ser un paseo militar, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Lo que se mostró ayer fue, como te decía al principio de mi intervención, pues esa igualdad que hay y esa preparación técnica y táctica que los entrenadores ahora hacen muchísimo mejor que antes, ¿no? Y ya digo, como te decía en la zona, digamos, en la previa a esta grabación, creo que Sergio González tuvo que, bueno, darse golpes en la cabeza porque su plan estaba saliendo perfecto hasta ese último minuto en el que el delantero Murillo, bueno, pues igualó el partido y neutralizó la ventaja, ¿no? Creo que el partido estaba siendo calcado a lo que había previsto en su mente el entrenador del Valladolid, y ese último gol pues le da al Celta un punto importantísimo. Ojo con este punto, que hay puntos que te salvan y este puede ser uno de ellos. Y bueno, y al Valladolid realmente lo castiga, y todo ese trabajo que acabo de comentar, bueno, pues se queda en ese premio que hoy en día es poco, ¿no? Ese punto. El Celta perdía un punto en Valencia en el último minuto del partido prácticamente, y rescata un punto también en el último minuto del partido en una de esas jugadas que generalmente al Celta no le suelen salir, porque pocas veces uno recuerda al Celta empatando un partido sobre la bocina, pero eso ocurrió ayer, y concuerdo en lo que dices acerca de que los rivales yo creo que conocen la disposición táctica del Celta, de este Celta de Coudet, que empezó su andadura como técnico celeste de una manera absolutamente impresionante en cuanto a resultados. También el juego mejoró desde su llegada, pero yo creo que es cierto que los técnicos rivales en la era de la información saben perfectamente cómo juega este Celta de Coudet, y saben que si presionan arriba pero al mismo tiempo se cierran con fuerza, se cierran con disciplina atrás, pues el Celta rebaja muchísimo sus enteros en ataque, ¿no? Y eso fue algo que, viendo el partido, a un aficionado al Celta le desesperaba el ver que el Celta, más allá de un par de jugadas a balón parado, que por cierto el empate al final también llega a balón parado, pues el Celta no era capaz de abrir espacios, no era capaz de abrir ese cerrojo del Valladolid, que solamente en la parte final del encuentro puso el autobús. Es decir, yo no creo que al principio el Valladolid llegase a meter a los 11 atrás, ni mucho menos. De hecho, en la segunda parte hubo momentos en los que el Valladolid jugó mejor que el Celta, así de claro. Lo que pasa es que le pasó un poco al Valladolid lo que le ocurre a veces al Celta, que marcó el primer gol y le entregó el balón al Celta, ¿no? Y eso es algo que a mí siempre me molesta, ¿no? Cuando ocurre con el Celta,
que marques un primer gol, que además es un gol importantísimo para el Valladolid, ¿no? Para darle un balón de oxígeno, para salir de esos puestos tan complicados en su lucha por no descender. Y después, nada más adelantarse por mediación de Orellana, ex celeste, que por supuesto celebró el gol porque valía su peso en oro, pues le entrega el balón al Celta, y durante los últimos 15-20 minutos de encuentro el Celta tiene más el balón. No quiere decir esto que el Celta realmente llegase con muchísima claridad, ni mucho menos, que eso es algo en lo que hay que pensar también. Cuando el rival te da el balón y se mete atrás, ahí sí que el Valladolid ya se metió atrás mucho más, ¿no? Y tú no tienes la posibilidad de romper esa barrera, más que in extremis ahí, en un último momento, en uno de esos balones colgados al área que 99 de 100 no llegan a nada, pero uno de ellos, que fue el de ayer, sí se introdujo en la portería rival, pues también hay que pensar qué es lo que pasa con el Celta cuando los demás equipos se cierran atrás. No digo que sea fácil jugar contra un equipo que hace eso, pero el Celta, desde luego, me da a mí la sensación, Fernando, de que tiene muchos menos recursos de los que debería, teniendo en cuenta la calidad de algunos de sus jugadores. Cuando jugadores como Yago Aspas, como Mina, como Nolito, como Denis Suárez no tienen su día, pues el Celta no entra ni por los costados ni por el centro. Bueno, por el centro ya casi ni pensarlo, pero tampoco por las bandas. Entonces, esto es algo que para partidos que van a venir, ¿no?, como el partido frente al Huesca, que también va a ser muy, muy, muy difícil, pues a mí la verdad es que me preocupa bastante. Ya hablaremos del Huesca, pero Fernando, no sé si estarás de acuerdo. Yo sé que tú eres muy crítico con Denis Suárez, ayer tuvo un partido lamentable, salió en los 50 y tantos minutos y estaba enfadado por salir, y yo creo que también pues se sentía decepcionado y frustrado, pero es que yo no veo prácticamente a ningún jugador al que ayer yo pueda ponerle más de un 1/5. ¿Cómo ves tú el desempeño del Celta en el partido de ayer? No quiero decir que tengas que ir jugador por jugador, pero a mí me parece que cuando otras veces decimos que el Celta consigue una victoria coral, ayer era el Celta un coro que desentonaba totalmente. Bueno, a mí me leíste el pensamiento antes cuando te referías a que tenemos menos recursos de lo que pensamos, ¿no? Realmente, ya lo dije yo en el partido pasado, cuando el Valencia hace un cambio del calibre de Kevin Gameiro, claro, frente a eso el Celta no tiene banquillo, ni mucho menos de ese potencial. Y ayer nuevamente lo que se vio es que, Yago Aspas es correcto que de él depende el Celta, e incluso el estado de ánimo, la actitud, la calidad, pero es que hay partidos de Yago Aspas como el de ayer, que tampoco es ningún encuentro llamativo, y entonces en ese momento vuelven a aparecer los problemas que aparecen cuando Yago Aspas no está en el campo. Entonces lo que hay que ver o que desacostumbrarse es a que estando Yago los demás se relajen, porque ya saldrá una jugada de sus botas y el partido se arreglará, ¿no? Le sigue faltando al Celta dar ese paso adelante de muchos jugadores. Me ponías ahora en bandeja hablar de algunos de ellos. Pues sí, se podría hacer algún análisis de algunos de ellos, ¿no? Pero yo, antes de hacer ese análisis concreto, diría que en general el equipo tiene que dar un paso adelante cuando no está Yago, por supuesto, y cuando está Yago en el campo y no es tan brillante como ayer, porque sí que es verdad que tuvo dos acciones muy buenas, dignas de la calidad que tiene, pero que digamos que no fue tan constante como otros partidos, pues evidentemente es necesario, es imperiosamente necesario que los demás den un paso adelante, ¿no? Y eso no se está produciendo. Y eso, la situación clasificatoria es desahogada, y en otra situación más grave sí que podría condenar al Celta, como el año pasado estuvo a punto de hacerlo. Pero este año, bueno, pues por esa racha buena que tuvimos hace algunas semanas, estamos viviendo un poco de rentas y no nos está lastrando esta situación. Pero ya digo, incluso con Yago en el campo, los demás deberían poner más de su parte, ¿no? Porque no va a estar Yago pues línea por línea yendo a auxiliar, como siempre hace,
todos los partidos, ¿no? Y me ponías algún nombre Y sobre la todo, mesa, Fernando, el de Denis antes de que hables de algunos de los jugadores, para añadir a lo que comentas, a mí lo que me decepciona del partido de ayer, sobre todo, es que yo sabía, como habíamos dicho en el programa anterior, que no iba a ser un partido fácil. Pero era un partido que tenía una importancia capital desde el punto de vista de alejarse en puntos de los puestos de descenso y conseguir además ese golaveraje particular contra un Valladolid que también tiene como objetivo no bajar a segunda división este año. Entonces, obviamente un paseo militar nadie pensaba, por lo menos nosotros no pensábamos que iba a ser, pero yo tampoco pensaba que iba a ser un partido tan anodino y un partido que tan poca buena publicidad le hace al fútbol, porque el que vea un partido como el de ayer y sea el único partido que haya visto en su vida el fútbol, pues pensará que el fútbol es un deporte aburridísimo y que no le va a interesar en absoluto ver ningún partido más. Claro, yo en ese sentido creo que la batalla táctica se la ganó totalmente Sergio González al Chacho Coudet, y creo que está más disgustado el Chacho por el espectáculo, entre comillas, que se vio ayer que el propio Sergio González, que creo que, ya digo, su plan salió al 99% de lo que tenía pensado, ¿no? y dibujado en su libreta, ¿no? Y volviendo al tema de los jugadores, bueno, hay que recordar que venimos de un mercado invernal en el que el Celta trató de corregir algunas deficiencias, y hablamos alguna vez aquí de los fichajes, y yo querría decir, por desgracia, que ayer Solari dio un paso atrás, ¿no? Hasta ahora me estaba gustando, bueno, pues porque le veía trabajo, le veía buen toque, le veía, bueno, precisión. Ayer realmente Solari dio un paso atrás, no sé cuál fue el motivo, pero no estuvo acertado, no se le vio fino, y bueno, pues lógicamente esto resta potencial al equipo, ¿no? Y volviendo al tema de Denis Suárez, bueno, yo no es que le coja manía o le deje de coger manía ya sea a Denis o a otros jugadores, ¿no? Hay que recordar que yo he criticado mucho también a jugadores como Brais Méndez, y ahora lo que hago es alabarlo, ¿no? Porque creo que ha cambiado en su juego, pero hoy, una vez más, toca bueno, pues criticar a Denis Suárez, porque pues tampoco no se vieron aportaciones importantes del jugador de Salceda en el partido de ayer, pero justamente esta jornada no me gustaría, digamos, criticar a nadie en concreto, porque creo que el equipo en sí no hizo un buen partido, ¿no? Y De yo lo que ya acuerdo. digo, fundamentalmente más por mérito del Valladolid, que no le dejó y que estuvo muy bien situado en el terreno de juego, que por de mérito del Celta, ¿no? Creo que, bueno, faltan ideas, creo que esta semana el Chacho tiene que darle más al coco de, bueno, alternativas de juego y cómo, bueno, pues contrarrestar equipos como el Valladolid. Como bien comentabas antes, Antón, tuvo como dos caras, una en la que estuvo muy bien posicionado, incluso presionando arriba, y la cara del final, ¿no? Pero ya digo, el Chacho tiene trabajo esta semana para mejorar esas prestaciones en Huesca, un partido en el que va a estar Yago Aspas, pero no va a estar Renato Tapia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una gran laguna la que va a tener el Celta ahí en el medio del campo, y a ver cómo se soluciona, ¿no? Ayer jugaba otra vez Jordan Hoslu, un chico del Celta B en quien está confiando mucho el Chacha, así que me imagino que entre él y Fran Beltrán y a lo mejor algún que otro mediocampista tendrán que hacer una labor que yo creo que no va a ser ni mucho menos la misma que hace Renato Tapia, ¿no? Pero como digo, lo mejor de este partido fue el final, ese punto, que bien es cierto que el empate no consigue que le ganemos el golaveraje al Valladolid, pero mantenemos esa distancia de 8 puntos con la zona de abajo. Por cierto, una zona de abajo que realmente está estancada, ¿no? No parece que ninguno de los equipos de abajo pues muestre un potencial o bueno, una línea clara ascendente. De hecho, yo veía un partido en el que se estaban jugando el descenso este fin de semana entre Eibar y Huesca, y realmente veías la dificultad extrema que ambos tenían por llegar a la zona de remate, ¿no? Y cuando llegaban, que era en contadas ocasiones, bueno, pues el balón no iba ni muchísimo menos
cerca de la portería, ¿no? Realmente se veía el motivo por el que equipos como Eibar y Huesca estaban ahí abajo, ¿no? Por tanto, el reto del próximo fin de semana, otra vez a las 2 de la tarde, como decíamos, pues va a ser el de, bueno, aprender a jugar contra esos equipos que están abajo y que, bueno, pues que van a intentar llevar el 0-0 hasta el último tramo de partido, como ayer hizo el Valladolid, porque yo creo que incluso el Valladolid no tenía en su mente intentar marcar temprano, ¿no? Yo creo que la idea de Sergio González era, sabiendo a quién se enfrentaba, alargar ese 0-0 en el tiempo lo máximo posible y, bueno, intentar dar un zarpazo al final, como ya digo, le salió, ¿no? Porque ese gol de Orellana en el minuto 70, creo, más o menos, bueno, pues puso la guinda a su plan, ¿no? Con lo cual, bueno, salvamos ese punto y ya digo, rompimos esa hoja de ruta que llevaba perfectamente trazada Sergio González. Van pasando los partidos, Fernando, y van pasando las jornadas y empiezan ya a aumentar los nervios, a aparecer esos intentos de nadar y guardar la ropa, como tú comentabas, por parte de ciertos equipos que están necesitados de puntos. No estamos todavía en la fase de la desesperación de tener que ganar todos los partidos para salvarse y cosas así, pero sí que empieza ya a verse nerviosismo, empieza a verse ya frustración en ciertos equipos, y el Celta no es tampoco una excepción en eso. Yo vi a jugadores ayer bastante nerviosos, bastante frustrados, a Hugo Mayo echando broncas por doquier, incluso a Aidú, que entró porque hay una lesión ahí, esperemos que no tenga demasiado alcance, de Néstor Araujo. También en el tiempo que estuvo... Por cierto, que se jugó la roja y menos mal que solo fue amarilla, ¿no? Porque entonces sí que las Cierto. bajas para Huesca habrían sido importantes. Cierto, ahí es totalmente cierto. Y también él, echando broncas, incluso Iago Aspas en ciertos momentos pude ver en las imágenes. Entonces, cuando las cosas no salen, el nerviosismo, por supuesto, y la frustración empiezan a aflorar. Y después he escuchado varias voces en Twitter reclamando la aparición sobre el terreno de juego de canteranos como Alfon, como si realmente un jugador como Alfon pudiese ser la solución en estos momentos. Yo no estoy necesariamente en desacuerdo con que se le den oportunidades a jugadores de la cantera, pero ese romanticismo de que los jugadores de la casa van a llegar para solucionar cosas que otros no pueden solucionar me parece bastante dudoso, ¿no? en muchos sentidos. Tal y como estaba el partido de ayer, el partido estaba para un empate a 0 clarísimo. Y de hecho entró Holsgrove y tampoco es que hubiese aportado demasiado, ¿no? Era difícil un partido como el de ayer para que brillase cualquiera de los jugadores que saliesen desde el banquillo, la verdad. Pero ¿tú piensas, Fernando, que se le debería dar más opciones a jugadores de la cantera que lo están haciendo bien o razonablemente bien en el Celta B, o piensas que eso sigue siendo el romanticismo de la cantera de pensar que con lo de la casa se puede llegar más lejos? No, yo creo que sí que hay que dar oportunidades a gente del Celta B. De hecho, Jordan Holsgrove, por ejemplo, ayer no es que destacase mucho, pero sí en partidos anteriores los tramos que jugó sí que fue un buen jugador. Después yo creo que Alfon puede ser una pieza importante. Yo creo que de forma progresiva sí se les debe dar protagonismo. Obviamente no pueden ser ellos digamos, el parche o la gran solución a, digamos, la falta de fichajes o la falta de planificación, ¿no? Pero lo que sí es positivo y yo creo que es necesario es ir dando minutos a aquellos que lo merezcan, porque el presidente también, Carlos Mourinho, es muy claro en esto. Es decir, aquí no se trata de regalar nada porque simplemente estés jugando en el Celta B. No. Regalar, desde luego, no es un verbo que sepa conjugar el presidente del Celta, eso está claro. Aquí hay que ganarse el puesto. De todas maneras, lo que no puede hacerse es pues culpar de que no salen canteranos y culpar a esta situación de no haber tirado ayer a puerta hasta el minuto 70, que es cuando creo yo que se produce el primer tiro del Celta entre los tres palos, ¿no? Con lo cual, ¿de quién es la culpa de que el equipo no tira a puerta
hasta el minuto 70? Bueno, pues en parte de una idea de juego y de que ayer no estaba casi nadie fino, ¿no? Aparte de, ya digo, el buen trabajo del Valladolid, pero tardó demasiado el Celta ayer en probar al portero o en inquietarlo, ¿no? Demasiado tarde se empezó a tirar a puerta, ¿no? Con lo cual, este es un problema estructural, no es un problema de que salga o no salga un canterano a jugar, ¿no? O sea que yo creo que eso hay que mejorarlo y hay que intentar, bueno, pues que ya en la primera parte, bueno, sepamos si el portero rival tiene un buen día o no tiene un buen día, ¿no? Ayer eso no se supo hasta, pues ya digo, hasta bien entrada la segunda parte, ¿no? Con lo cual, pues a mí si me preguntan cuál es la causa de que no lleguemos a portería hasta ese minuto tan tardío, pues no le voy a decir que es que no han jugado los canteranos, no. Oiga, aquí hay un problema global que, bueno, se estaba tapando en algunas jornadas, pero ayer volvió a ponerse sobre la mesa. Y ya digo, más por mérito del Valladolid, que fue capaz de alejar al Celta y de cortocircuitarlo y de desactivarlo, que por demérito del equipo vigués. Sí, eso precisamente es a lo que iba. La idea de que los canteranos pueden ser una solución. Los canteranos son un buen añadido que se puede ir perfilando, al que se le puede ir dando minutos en momentos puntuales, pero que uno no puede esperar que salga Alfon desde el banquillo y que de repente pues el Celta vaya a cambiar su estilo de juego o el esquema o su proyección ofensiva, que como tú dices ayer fue verdaderamente nula. No se puede estar jugando al fútbol 70 minutos sin tirar a puerta. Eso es algo que yo siempre digo, que las estadísticas en el fútbol no son tan importantes como en el fútbol americano, en el baloncesto, en el béisbol o en el tenis, pero desde luego hay ciertas estadísticas en las que sí que hay que prestar atención, y cuando un equipo no llega a puerta en 70 minutos estamos hablando de más de una hora jugando al fútbol sin tener una ocasión, y eso pues complica un poco las cosas, teniendo en cuenta además que el rival tampoco vino a balaídos a ganar el partido, como tú comentaste ya al principio, Sí, y y es además así. hay que tener cuidado con esto, porque ayer precisamente uno de nuestros mejores jugadores, como es Renato Tapia, regaló un Balón de Oro en la primera parte que, bueno, tuvimos suerte de que el disparo fue por el centro y la atrapó y la paró Rubén Blanco, pero si esa ocasión ya pues ojito, ¿no? Porque las cosas ya se torcerían desde la primera parte. También es cierto que el partido pudo haber cambiado si Iago Aspas hubiese marcado ese lanzamiento que no entró, que rebotó en la escuadra, ¿no? Pero, claro, eso de lo que hubiese pasado, pues son futuribles que no tiene sentido hablar de ellos. Pero sí es cierto que, como siempre decimos, que el fútbol es un deporte de momentos, pues esos momentos te cambian totalmente un partido, y lo sabe bien el Valladolid, porque ese último momento, ese último minuto, le escatimó 2 puntos que bien se podría haber llevado. Hablaste de Tapia, Fernando, y eso ya me da la oportunidad de pasar al próximo encuentro, porque el nombre de Renato Tapia es el nombre del que se va a hablar bastante, precisamente porque no va a estar presente en ese encuentro frente al Huesca, y es un partido que de nuevo va a ser a las 2 de la tarde para enfado por mi parte, porque no voy a poder verlo en directo tampoco, y también para enfado del entrenador celeste, porque no le gusta ese horario. Y es un encuentro en el que nos vamos a encontrar, valga la redundancia, con un equipo que viene de menos a más, como es el Huesca, contra un equipo que más bien va de más a menos, porque evidentemente el diciembre del Celta fue espectacular en cuanto a resultados, pero llega el año 2021 y las cosas en cuanto a matemáticas empiezan a decrecer. Entonces, si pensábamos que el partido frente al Pucela iba a ser un partido difícil, el partido fuera de casa frente al Huesca, necesitadísimo de puntos en estos momentos, pues va a ser una misión muy difícil también, ¿no, Fernando? ¿Cómo ves tú un encuentro en el que además, bueno, no sé si en estos momentos si va a jugar Araujo o no, esperemos que se recupere, no sé si tenemos una última hora en cuanto a eso, pero ayer tuvo que salir del campo antes de que terminase el encuentro por lesión, y Renato Tapia se cargó con la 10ª tarjeta amarilla. Por cierto, ¿cuántas tarjetas amarillas se gana Renato Tapia? Con lo cual no va a jugar, y además estaba quejado de ciertos problemas de tobillo que quizá le venga bien descansar
durante una semana, pero ¿cómo deja eso al Celta frente a un Huesca que sí que está... Si el Valladolid estaba necesitado de puntos, el Huesca ya no digamos, Fernando. Bueno, que Renato Tapia reciba amarillas es normal por la de trabajo que hace y además, pues, cómo se despliega, ¿no? De una banda a otra, barriendo todo lo que encuentra, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es normal. Yo considero normal que ya lleve 10 tarjetas. No lo decía como reproche, lo decía como sorprendente, ¿no? Porque, bueno, Sí. uno no se espera que sean ya 10, es una decena de tarjetas, son bastantes tarjetas en, pues no sé, 24 o 25 partidos, ¿no? Sí, y iba a decir que el Huesca ha recuperado la fe con Pacheta, el nuevo entrenador, que recordemos que fue el que subió al Elche en la temporada pasada, y obviamente desde esa moral, desde esa actitud, pues en su propio campo, al Celta le pueden hacer sufrir, ¿no? Especialmente si el Celta está tan espeso como ayer. Así que hay que tener muy presente a este rival, un campo, el del Huesca, que bueno, da la sensación, no sé si será real físicamente, pero da la sensación de que es un campo pues más pequeño que los demás. Y ya digo, va el Celta sin uno de sus pilares en el eje del medio del campo. Vamos a tener que sufrir. A lo mejor es el típico partido que hay que plantearlo como planteó el Valladolid el partido de ayer, ¿no? Plantear un partido feo y que el Huesca vaya sintiendo esa ansiedad por sumar, ¿no? Hay que recordar que el Huesca perdía aquí en Vigo y, por tanto, bueno, pues un empate también nos daría el golaverax particular, ¿no? Que es un aspecto que podría tener incidencia en el tramo final de liga, ¿no? Pero bueno, es verdad que en matemáticas últimamente no estamos sumando demasiado y esa ventaja de 8 puntos sobre la zona de descenso, bueno, pues ahora mismo es cómoda y va a haber que, digamos, trabajarla. Ya solamente el empate creo que va a ser algo que se va a tener que trabajar mucho en el estadio ostense y ya digo, veremos cómo resulta, pero yo espero un partido igual tan feo como el de ayer. Lo único que espero es que el partido de ayer haya valido de lección a los jugadores del Celta, por si acaso pensaban que, bueno, que jugar contra los equipos que están pues casi de último va a ser bueno, pues lo que decía antes, un paseo militar, ¿no? Espero que haya servido de toque de atención lo de ayer, muchos más rivales de ese estilo del que tuvimos ayer, con lo cual los propios jugadores y el entrenador, el Chacho, tienen que pensar en nuevas ideas para, bueno, pues para perforar a esos equipos que están también colocados en el campo, ordenaditos, todos corriendo, es decir, 11 obreros, ¿no? Que están en el campo y intentar que, ya digo, el primer disparo pues sea, o al menos entre los 3 palos, se produzca en la primera mitad y no esperemos tanto a ver un tiro entre los 3 palos, ¿no? Pero bueno, yo vaticino un resultado corto en el estadio del Alcoraz, luego ya haremos la porra. Sí, yo estoy de acuerdo en que no creo que vaya a ser un partido estéticamente demasiado agradable. Espero que no sea un encuentro de esos que, en palabras de Clemente Garrido, que decíamos antes, si hubiese público habría sido un delito por fraude. Espero que no sea ese tipo de partido, pero sí es cierto que tal y como están las cosas para ambos equipos, pues es una posibilidad. A mí me preocupa de todos modos ver a un Celta que plantea un partido estilo Valladolid de ayer, ¿no? Porque el Celta es un equipo bastante blando en general y yo creo que la defensa, siempre lo he dicho, es una de las asignaturas pendientes de este equipo y yo creo que el Celta no sabe jugar de esa manera exactamente, ¿no? No sabía jugar de esa manera con Óscar García y tampoco sabe jugar de esa manera con el Chacho Coudet. Me da esa sensación. Creo que sobre el papel tendría sentido tratar de dejar que pasase el tiempo y que el Huesca se fuese frustrando y tal y cual, pero me da la sensación de que el Celta no tiene ese tipo de defensa, no tiene ese estilo de juego y va a ser difícil que así sea. Y menos sabiendo que uno de los puntales del equipo, como es Renato Tapia, ya no solamente por
la calidad que atesora, sino también por lo mucho que trabaja, pues no va a estar presente, ¿no? Y es cierto que en algún momento, pues jugadores como Tapia van a tener que perderse partidos, y este es uno de esos partidos. El Celta baja mucho sin Aspas, pero yo diría también que baja bastante sin Tapia, y eso es algo que vamos a poder ver sobre el terreno de juego en Huesca dentro de unos días, porque Tapia no va a jugar. En cuanto a eso, a la espera de la recuperación de Araujo, el Celta contará con todos sus demás efectivos. Por cierto, que decías antes, la baja de Araujo, es muy probable, por no decir prácticamente seguro, que no va a poder estar el mexicano en el estadio del Huesca, porque ayer ya lo decía Coudet, que seguramente sean 2 semanas las que se pierda el central. Por eso decía yo que menos mal que Eidú no recibió la tarjeta roja, porque entonces sí que habría que tirar del filial, pero no por gusto, sino por necesidad imperiosa. Sí, por supuesto. Eso es algo, si no juega Araujo, pues evidentemente Aidú tendrá que salir de cara, cosa que no ha ocurrido últimamente, y es un jugador que a mí me gusta y me gustaría verlo jugar más, pero bien es cierto que pues ha tenido las ocasiones que ha tenido, y esta es una de ellas. Esperemos cómo se desempeña durante ese encuentro. Y bueno, me da la sensación de que o mucho cambian las cosas en los días que faltan hasta el domingo a las 2 de la tarde, o vamos a ver a un Celta que de nuevo va a depender de que Aspas tenga su día, de que haya una cierta conexión con Nolito, con Mina o algo así. Vamos a ver también, creo que es importante pensar en cuál va a ser la incidencia de los centrocampistas en este partido, porque sigue habiendo momentos en los que el Celta juega bastante sin pasar por el medio del campo, y a mí eso es algo que me preocupa en ciertos encuentros. Creo que se vio ayer en el partido frente al Valladolid. Vamos a ver si no se reproduce ese tipo de juego, de pases un poco más largos para tratar de encontrar a Aspas, que Aspas, por cierto, en el partido de ayer también es cierto que bajó mucho a recoger balones en lugares del campo que no son realmente los suyos naturales, ¿no? Y eso es algo que sí el Valladolid consiguió hacer bien, y es algo que, bueno, pues creo que dificulta mucho las cosas al Celta, cuando Iago Aspas tiene que venir al campo propio a recoger balones y tratar de iniciar jugadas, a veces incluso de espaldas a la portería rival, ¿no? Entonces, yo lo veo como un partido muy complicado. Ya dije la semana pasada que mi padre, Antonio García Teijeiro, en varias ocasiones me ha comentado que ese es un partido que se pierde, según sus palabras. Yo no tengo claro que se vaya a perder necesariamente, pero la verdad es que no me sorprendería, teniendo en cuenta que el Huesca está en cierto ascenso y el Celta está, pues, no solamente estancado, sino sumando poco y bajando también su rendimiento futbolístico. Fernando, antes de entrar en el Porra Time, me gustaría saber brevemente tu opinión sobre el hecho de que el comité de competición permitiese que Rubén Blanco jugase el partido frente al Valladolid, eliminando esa tarjeta roja de VAR que le fue señalada a posteriori tras la jugada con Maxi Gómez. Bueno, pues se confirma lo que yo te decía, ¿no? Yo no creía en esa rectificación por parte del comité de competición, porque te decía que para mí eso sería que el sistema se estaría contradiciendo a sí mismo, y el sistema se ha contradicho a sí mismo, porque una decisión que inicialmente el árbitro en directo considera que no es pitable, ni siquiera ya no tarjetas, sino que ni siquiera es falta, le coaccionan, como tú decías el otro día, le coaccionan desde el VAR, llamándole para ver la jugada, la ve y cambia de decisión. Yo creo que claramente presionado por esa llamada y por esas imágenes, ¿no? Por tanto, bueno, pues uno asume esa roja, y lo que no esperaba, al menos yo era tampoco. que el comité le fuera a corregir y a quitar esa roja, ¿no? Realmente me parece algo bastante confuso, y creo que es una muestra de que pues tiene que mejorar esa tecnología de VAR. Y quizás, yo lo decía, creo que hace un año, cuando hablábamos del VAR, que dedicábamos casi
un bar celeste entero a hablar de la máquina, precisamente, que quizás se le esté quitando autoridad al árbitro de campo, ¿no? Y quizás la autoridad se ha traspasado a las oficinas, ¿no? Yo creo que está bien el VAR porque creo que en líneas generales, a pesar de estos errores, creo que hace justicia y la clasificación de primera y de segunda es más realista y es más acorde a lo que se ve en el campo que antes, pero como decimos, estos fallos y estas sobrecorrecciones, porque ha habido 2 correcciones, la primera del VAR en el campo y la segunda en un despacho en el comité de competición, pues hacen que haya que, bueno, pues que reunirse más y que analizar mejor para qué está el VAR, ¿no? La herramienta está, la tecnología funciona. Aquí hay un problema claro de interpretación, ¿no? Un árbitro interpreta una cosa en directo, le ayuda el VAR, bueno, pues con las imágenes, y a veces en vez de una ayuda, pues es confusión, ¿no? Y en esa confusión el árbitro se ve presionado, Antón, y cambia su primera decisión. Estoy de acuerdo en líneas generales con lo que comentas. De todos modos, me gustaría también decir que no veo a los árbitros completamente como víctimas de todo esto. No que, digo que tú lo hayas dicho esto, pero digo que a veces se dice que el VAR engaña a los árbitros o tal. Pienso que el árbitro es el que finalmente toma la decisión, y el árbitro tiene que tener la personalidad suficiente como para, después de haber visto la jugada en el VAR, pues tomar la decisión que él considere más correcta, teniendo en cuenta además lo que él también vio sobre el terreno de juego, porque esa impresión que tuvo sobre el terreno de juego, por mucha imagen que vea, si la imagen no es del todo concluyente, pues tampoco tiene mucho sentido cambiar la decisión original, ¿no? Entonces yo creo que hay árbitros a los que les falta tener una cierta personalidad, utilizan a lo mejor el VAR desde un punto de vista consciente o inconsciente como una salvaguarda, ¿no? Como un trapecista que tiene red debajo, ¿no? Pero a veces les falta esa personalidad que yo creo que tienen que mostrar también, haya VAR o no haya VAR. Y yo creo que tiene que haber VAR, pero me da la sensación, y lo comentaba Rafa Valero en la conversación que mantuve con él la semana pasada, en la que por desgracia tú no pudiste estar, Fernando, pero él decía, y yo estoy de acuerdo, que en España el VAR en general se está aplicando mal. Se puede aplicar mejor, es decir, ¿no? Y de todos modos sí creo que como tú dices, la clasificación de primera y segunda es más real, es más realista, es más acorde con la realidad que cuando no había VAR. Pero sí es cierto que se puede utilizar la herramienta de una manera mucho mejor, mucho más lógica y mucho más efectiva también. Porra, Fernando, entonces creo que tienes que ser tú el primero en dar tu opinión acerca de cuál crees que va a ser el resultado final en el electrónico en Huesca, en ese partido Sociedad Deportiva Huesca Real Club Celta de Vigo. Sí, pero antes me gustaría acabar con el tema de la roja a Rubén, porque creo que además de todo lo que hemos dicho, el árbitro debería ver que la jugada no era manifiesta de gol, ¿no? Porque el desplazamiento del balón de Maxi es hacia la derecha, hay 2 defensas en la izquierda. Bueno, creo que ahí también se podría haber mitigado la falta, no haberla pitado, pero no haber expulsado a Rubén, ¿no? Yo creo que quizás faltó una imagen, no sé si se la pusieron al árbitro, una imagen global para que se viese que Maxi Gómez se iba hacia un lado, se estaba escorando, y la situación inicialmente clara de gol dejaba de serlo, ¿no? Con lo cual, bueno, podríamos aceptar que se pitase falta, pero no que se expulse al jugador. Ahí es donde Sí. entra también la personalidad, Fernando, es lo que yo comento, acerca de que el árbitro tiene que tomar esa decisión teniendo en cuenta lo que él piensa y lo que él vio, ¿no? Sobre el terreno de juego, en directo. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, falta un poco encontrar ese equilibrio de autoridades, ¿no? De a quién se le da más la autoridad, quién está arbitrando realmente, y bueno, ya digo, hacen falta más reuniones ahí, y yo espero que, bueno, que la tercera temporada del VAR en España sea mejor que esta, ¿no? Y en cuanto a Porra, bueno, yo creo que el partido en Huesca va a ser con un resultado cerrado, va a ser un resultado corto. Bueno, lógicamente a mí me gustaría ganar, pero después de ver lo de ayer, conozco un poco en qué plan están los equipos de abajo. Creo que, ya digo, los entrenadores ahora en los clubes tienen muchísima más información del rival que hace unos años,
y esto complica más bueno, pues el juego de uno mismo, ¿no? Con lo cual creo que el resultado va a ser corto y bueno, vamos a poner un 1-1 para volver a repetir un resultado que realmente se dice mucho en esta porra del Barcelona. Sí, de hecho, Fernando, es el que yo tenía en mente, pero al mismo tiempo que tú hayas dicho el 1-1 me hace recapacitar un poco y pues pensar que quizá en esta ocasión yo estoy con mi padre, con Antonio García Teijeiro, vigués distinguido, a quien yo distingo bastante bien, por cierto, porque es mi padre, y celtista distinguido también. Y él piensa que el Celta no va a ganar ese partido y yo tengo la sensación de que quizá tiene razón. Así que voy a poner un 1-0 por lo que tú dices que el Celta y el Huesca pues no creo que vayan a dar un gran espectáculo futbolístico sobre el césped oscense. Y tampoco creo que el Huesca vaya a marcar muchos goles. Entonces, como tú dijiste el 1-1, que es lo que yo iba a decir, pues le voy a dar la razón a mi padre, voy a ir con su sentimiento de que el Celta no va a ganar este partido, sino que lo va a perder, y voy a decir Huesca 1, Celta 0, cosa que no me gusta, pero bueno, pues es una posibilidad. Teniendo en cuenta además, como decíamos antes, que el Huesca está mejorando en las últimas jornadas y bueno, no es que esté embalado tampoco, pero sí que sus números son por el momento o en estos momentos mejores que los del Celta. 1-1 para Fernando, 1-0 para mí, pierde el Celta ese partido o lo empata, en todo caso no pensamos que lo vaya a ganar, lo cual sería excelente, pero cada vez la victoria se vende más cara, Fernando. Terminamos entonces, no sé si tienes algún comentario final que decir. Bueno, se vende cara porque estamos acercándonos a ese final y abajo hay un gran grupo y muy apretado además. Yo hacía tiempo que no veía una cola de primera división tan larga y apretada, ¿no? Creo que el Celta está justo por encima de esa gran caravana de equipos que pelea por no bajar. Bueno, hablamos de una caravana en la que están nombres como Valencia o Getafe, que hasta hace poco bueno, pues navegaban tranquilos por primera división, ¿no? Ya digo, esto va a ser una pelea sin cuartel y bueno, el Celta ya sabe lo que hay después del partido jugado ayer en Balaidos contra el Valladolid, ¿no? Así que bueno, esperemos que la cosa no vaya a mayores y bueno, nos podamos salvar no como el año pasado, sino con un poco más de margen, ¿no? Y por mi parte nada más, gracias Antón como siempre por estar al otro lado y un saludo fuerte a todos nuestros oyentes que nos siguen en YouTube y también en iVoox. Real Club Celta de Vigo 1, Valladolid 1. El próximo encuentro frente al Huesca el domingo, lo comentaremos aquí por supuesto en el Bar Celeste. Y hablando de comentarios, pues dejad comentarios por debajo de este vídeo en el casillero reservado a los comentarios, porque siempre nos gusta leer lo que los celtistas y las celtistas tienen que decir sobre la actualidad del Celta y sobre el programa, y como Fernando lo ha hecho, pues también quiero daros las gracias por seguirnos donde quiera que estéis en el mundo. Y ahora, Fernando, no nos queda más que dar ese berro celeste. ¿Vamos allá? Vamos allá. 1, 2, 3. Coma sempre o de sempre. ¡A la Celta!